Vamos a comenzar de nuevo y en caso de que no haya algún problema de retorno, que no se escuche bien, me lo confirma. Estaba mencionando en relación al taller número 1 que quedé bastante conforme con la presentación de los resultados, sobre todo que algunos incorporaron al pie de las tablas y al pie de los gráficos, como mencionaba, la fuente de origen de los datos. Eso lo encontré una excelente idea, ¿ya? Es posible que a nosotros se nos haya olvidado comentar que al pie del gráfico habitualmente se tiende a colocar la fuente, pero ustedes lo hicieron muy bien, ¿ya? ¿Qué otro punto importante cabe mencionar en relación con el taller número 1? Que la tabla de contingencia, como varios lo hicieron, siempre debe ir acompañada con el porcentaje. Y este porcentaje tiene que estar en función del título de la tabla, ya que hay un grupo que omitió colocar los porcentajes en la tabla, que fue uno de los puntos centrales de el final de la mañana en el día de ayer. El ver cómo los títulos de las tablas nos van condicionando también la forma de presentación de los gráficos, porque tiene que haber una correspondencia entre los porcentajes de la tabla y la representación visual a través de un gráfico de barras agrupadas o a través de un gráfico de barras subdivididas, ya que algunos también utilizaron gráficos de barras subdivididas, lo cual fue muy bueno porque combinaron, a pesar de que nosotros pedíamos barras agrupadas, algunos colocaron barras subdivididas, pero lo importante es que la representación visual correspondía con los porcentajes de la tabla. Nunca olvidarse de ese detalle que es relevante e insisto, colocar también la fuente de los datos. Así que mis felicitaciones, espero que haya sido satisfactorio y que el taller también les haya permitido tener el cómo poder aplicar ustedes frente a una base de datos nueva, replicar lo que explicamos durante la mañana. Así que muy contento, ¿ya? Esperemos que el día de hoy, con el próximo taller que tenemos, la experiencia sea igual de satisfactoria y sean excelentes los trabajos. Cualquier comentario, cualquier duda que surja en el desarrollo o en la medida que uno vaya avanzando con los temas, escribirlo en el chat, lo retomamos, lo volvemos a explicar, hasta que quede muy bien afianzado, ¿cierto? Todo lo que estamos aprendiendo durante estos días. Así que vamos a comenzar entonces con los temas desafiantes de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Luis, Dime. ¿podrías reforzar un poco, probablemente antes de comenzar con el tema nuevo, el tema de los títulos de las tablas, los porcentajes de las tablas, porque tengo la sensación de que todavía podrían persistir algunas dudas? Muy bien, lo vamos a ver con la misma planilla de Excel. Vamos a buscar nuestra planilla de Excel. Aquí me interesa si visualizan la planilla de Excel. Sería bueno que me comentaran. Gracias, Karen. Reforzando lo que vimos el día de ayer, que es súper importante tener claro cuando uno diseña una planilla de Excel donde uno tiene una base de datos, ¿ya? Los códigos, ¿ya? Los códigos que a nosotros nos van a indicar cómo vamos a tener, ¿cierto?, abreviadas nuestras variables, que son nombres cortos, ¿ya? Tenemos que tener la descripción de nuestras variables, donde en la descripción tenemos claridad sobre lo que significan cada uno de los números que nosotros vamos a ver en una base de datos, y en donde las variables de tipo cuantitativa, continua, deben estar con sus unidades de medida. Colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, miligramos por decilitro o miligramos por 100 ml. Eso debe estar claramente definido
para que ustedes, ¿cierto?, al momento de estar revisando su base de datos, sepan qué unidades de medida utilizaron. Si hay variables que tienen muchas categorías, como por ejemplo aquí regiones, es bueno dejar en un costado y numerar aquí las regiones o los municipios o los SILAIs, para que ustedes sepan que esos números van a corresponder a un SILAI o a un departamento, y en nuestro caso particular a una región, a una ciudad en particular o una región en particular. Bien, eso siempre a la mano en una segunda hoja en Excel, porque cuando uno mira la base de datos solamente va a haber números. Nosotros en sesiones anteriores ya le colocamos colores como para dejar más o menos visual y tener golpes de vista de lo que estamos mirando, y además, junto con ello, empezamos también a ver filtros, empezamos a hacer algunas estadísticas descriptivas que resultaron bastante interesantes. Recordando, en insertar, en tablas dinámicas, selecciona la base de datos en una hoja nueva, decimos aceptar, y aquí podemos comenzar a jugar con nuestras variables. Voy a elegir un evento distinto. En la sesión de ayer trabajamos con diabetes. Ahora voy a trabajar con dislipidemia. Voy a colocar dislipidemias en la columna, ¿ya? Y voy a tomar otra variable. La que trabajamos el día de ayer fue nivel educacional. Y ahora voy a colocar regiones. Y ahí tenemos las regiones y tenemos dislipidemia y tenemos nuestra tabla de contingencia. Vamos a escribir un título. Y este título va a ser distribución de presencia de dislipidemia según regiones. Encuesta Nacional de Salud, Chile 2009. Este es nuestro título. Por lo tanto, tenemos que empezar a discutir sobre este título, ¿ya? Cómo vamos a presentar nuestra tabla con las frecuencias y con los porcentajes en forma respectiva. Así que, la audiencia, según ustedes, en función de qué variable debiéramos calcular los porcentajes en esta tabla de contingencia, ¿sobre la variable dislipidemia o sobre la variable región? Sócrates dice regiones. Karen también. Bien, Karen, ya. ¿Qué más opina? ¿Qué más opina? Necesito otra opinión más. Juan Marcio dice dislipidemia. Ya. Miremos el título. El título menciona que nosotros, ¿cierto?, vamos a tomar la dislipidemia y esta dislipidemia va a estar en función, porque aquí dice según regiones. La distribución de la dislipidemia va a estar en función de las personas que se encuentran en cada una de las regiones. Donde el 0 aquí me indica ausencia de dislipidemia, el 1 me indica presencia de dislipidemia, y las regiones que nosotros tenemos detalladas acá, en nuestros códigos.
Aquí las regiones van desde 1 hasta 15, dislipidemia donde 0 es no, 1 es sí, ¿ya? Y en función de eso estamos construyendo nuestra tabla. Bien, entonces, título condiciona el porcentaje. Y en este caso, como muy bien dijo Sócrates y Karen, la variable que condiciona el porcentaje es la región. ¿Cómo llenamos esta tabla? Tenemos que contar y tenemos que calcular los porcentajes en función de este título. Para ello vamos a tomar el identificador y lo voy a arrastrar a valores. Por defecto siempre suma. Hacemos un clic en sumar, en configuración, cuenta, aceptar, y automáticamente aquí tenemos el conteo de personas que van a tener las categorías que se están evaluando a través de la variable región y a través de la variable dislipidemia. Ahora, procediendo de la misma manera, vuelvo a tomar el identificador. Disculpa, arrastro. Luis, disculpa, no sé si tú explicaste que Chile está dividido en 15 regiones al inicio, ¿sí? Sí, Para que entiendan ya. el día de ayer, sí. Ya. Pero por si acaso, para que entiendan que vienen siendo como los CILAIS de alguna forma, ¿no? Correcto. Eso es también mención, que ya pueden haber municipios, pueden haber CILAIS, pueden haber departamentos. Acá en Chile hay regiones, hay ciudades. Es la distribución geográfica que tenemos en Chile. Vamos acá. Voy a subir un poquito esto para que se vea. ¿Ya? Entonces acá voy a ir a suma, configurar, contar, mostrar valores como, y en mostrar valores como podemos darle el sentido al porcentaje. ¿Ya? Y este sentido al porcentaje está dado por la discusión que acabamos de hacer. La variable que condiciona el porcentaje es la dislipidemia, perdón, es la región. Y por tanto debo preocuparme dónde está la variable región. La variable región está en la fila, ¿ya? Como la variable región está en la fila, entonces aquí en porcentajes le pido por filas. Y en formato de número le puedo indicar solamente con un decimal. Aceptar, aceptar, y automáticamente tenemos ahora las frecuencias y los porcentajes, y me doy cuenta que la suma por fila me da 100%. Aquí también me da 100. Y eso es concordante con el título de la tabla. Luis. Dime. Sí. Otra mirada también puede ser, digamos, como que si esto fuera condicionado a una determinada región. Por Correcto. ejemplo, en la región 1, muestra arriba nomás, en la región 1, condicionado a que estamos en la región 1, supongamos que esa. ¿Cuántos de esos pacientes de la región 1, de los 326 pacientes encuestados en la región 1, son dislipidémicos? Entonces son 152. Y después, entonces, ¿a qué proporción de la población de encuestados de la región 1 corresponde a ser dislipidémico? Entonces la respuesta sería 46,6%. Pero hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todavía una fila de sujetos que están en blanco. Justamente, ¿qué es lo que iba a decir? Claro, ¿no es cierto? Entonces ahí vean ustedes que ahí claramente en esa primera región, dado el alto porcentaje de sujetos de que no, lo más probable, otro aspecto importante, que a lo mejor aquí también tiene que ver esto con la encuesta de factores de riesgo, porque la dislipidemia se puede preguntar en el cuestionario, ¿ha sido usted diagnosticado como dislipidémico? Sí y no. ¿Ya?
Y lo otro, ¿no es cierto?, es que se hayan hecho las mediciones de laboratorio que corresponden. En el caso de la encuesta de Chile, las mediciones de laboratorio se hicieron una submuestra de la muestra total. Por lo tanto, ese 40 y tantos % que está ahí hay que verificar si realmente son los que fueron excluidos de la muestra de sangre o son aquellos que el dato de dislipidemia fue no registrado. Entonces son cosas bastante importantes que tienen que considerarse al momento del análisis de los datos. Sobre qué población se hicieron las mediciones, porque, insisto, en todas las encuestas, donde aparte de una encuesta hay mediciones de laboratorio, generalmente a las mediciones de laboratorio se hacen en un subconjunto de la población que está siendo muestreada. ¿Ya? Entonces eso es importante ¿cómo se llama?, de analizar desde el principio. Entonces, una vez que se verifique, digamos, por ejemplo, de que todos esos sujetos que están en la columna que dice en blanco son sujetos que no fueron incluidos en el estudio de mediciones de laboratorio, entonces podemos volver a hacer los cálculos. Importante la observación que acaban de hacer. Entonces, uno de los puntos que vimos el día de ayer también es que cuando uno presenta los datos, hay que los blancos omitirlos para que la representación sea sobre la respuesta efectivamente contestada. Hacemos un clic en el triángulo invertido, desmarcamos blanco, le decimos aceptar, y ahora tenemos nuestro cálculo de porcentaje en función de los 185 personas de la región 1 que, ¿cierto?, se asoció con la presencia o ausencia de dislipidemia. Y nuestro porcentaje ahora es, de todas las personas de la región 1, el 82.2% reportó o se encontró presencia de dislipidemia. Aquí tenemos que del total de personas de la región 2, el 81.5% tenía dislipidemia. Y estamos siendo consecuentes con el título de la tabla, porque queremos ver la distribución de la presencia de dislipidemia en cada una de las regiones que se estudiaron. Y aquí en las regiones obviamente no hay valores en blanco, valores perdidos. ¿De acuerdo? No olvidar estos aspectos, ¿ya? Esto es relevante al momento de reportar o al momento de informar, ¿cierto?, de un análisis descriptivo respecto de una situación de salud, ya sea en los ILAIS, ya sea en los departamentos o, ¿cierto?, el contexto en el cual ustedes se encuentren. Sí. Ahora recuerden que al quitar los missing o los valores en blanco, todos los cálculos se ajustan en función de las personas que respondieron a cada una de las variables que estamos estudiando con sus respectivas categorías. ¿Bien? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto. Ahora que sabemos que los datos en blanco eran altos, ¿qué tan representativos pueden ser estos porcentajes? Emilce, Emilce, lo que es distinto el dato en blanco aquí, cuando el dato en blanco corresponde a sujetos que no fueron incluidos en la submuestra de estudios de laboratorio, a si los datos en blanco corresponden a datos faltantes, porque debiendo haberse hecho la medición no se hizo. En el caso de la encuesta nacional de salud de Chile, de los 5.000 y tantos sujetos que están incluidos en el estudio total, a una submuestra de ellos, aleatoria, no se les hizo las pruebas de laboratorio, así que por lo tanto no debiera haber problemas de sesgo ni de ningún tipo. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Otra inquietud? Para poder dibujar, recuerden,
Karen, ¿podríamos poner el porcentaje en columna para que el porcentaje esté al lado del dato correspondiente? Sí, por supuesto, tú puedes dejarlo acá. De repente yo lo dejo de esta manera porque visualmente es más fácil establecer la relación de la suma porque me decían. Si tú quieres dejar en la columna el porcentaje, solamente tomas la sumatoria y la dejas en la columna y te entregan los porcentajes ahora al lado del número. Solamente mueves la sumatoria, Karen. La mueves entre la fila y la columna. Y lo puedes dejar de esta forma. Aquí tienes 17, 82 y al lado vas a tener 100. Es otra manera de visualizar la tabla. Tú eliges la que sea más cómoda para que tú puedas trabajar tus datos, ¿cierto?, de acuerdo a las variables que estés analizando. Perfecto. Otra inquietud en relación con lo mismo, como para cerrar este tema. La representación visual, insisto, barras agrupadas, pero para poder diseñar el barras agrupadas, nosotros tenemos que rehacer nuestra tabla y colocarle porcentajes. Entonces, vamos a tomar aquí mis regiones, copio, voy a pegar aquí abajo mis regiones, que coloco regiones, y aquí voy a colocar los porcentajes ahora. Voy a tomar este valor, selecciono, copio, y voy a colocar, pegar como valores, lo voy a dejar en porcentaje, con un decimal. Y estos son los que dijeron que no tenían, que no se le hizo el examen de dislipidemia. Y aquí voy a tener los porcentajes a quienes se le realizó el examen de dislipidemia. Copio, pego como valor, símbolo de porcentaje con un decimal, y estos fueron los que salieron sorteados para el examen de dislipidemia. Y ahí tengo creo que dejé omití algo, ¿no? De 1 a 15. Copié un valor de más, pareciera. 17, 82, 1, estamos bien. 15, bien. Ahí sí. Ahora que tengo mis porcentajes, selecciono lo que quiero visualizar y solamente se visualiza lo que uno quiere representar. El total no se incluye en el gráfico. Voy a insertar, voy a barras, 2D, y aquí tenemos nuestro gráfico de barras agrupadas. Aquí tenemos nuestras regiones en el eje de las X, porque es la que condiciona el porcentaje, ¿ya? Aquí vamos a eliminar eso para que quede mejor. Aquí tenemos los porcentajes, y yo le puedo colocar el símbolo de porcentaje a la columna en elementos de gráfico, título del eje, vertical, símbolo de porcentaje, y tenemos nuestra representación visual. Hay una pregunta en el chat. Hagámoslo de nuevo. ¿Qué tenemos acá? Las regiones. ¿Qué tenemos acá? Las respuestas a la pregunta dislipidemia. Para graficar, seleccionamos. Una vez que yo selecciono las regiones y los porcentajes respectivos, voy a insertar, voy a gráfico, selecciono,
Ya sé a qué se refieren. Si se dieron cuenta acá, esto es un número, ¿ya? No me aparecen los valores de las regiones. Para que esto aparezca como una etiqueta, como una categoría cualitativa, ¿ya? Sería conveniente dejar esto como texto, ¿ya? Solo que si no lo va a tomar como dato. Por lo tanto, es un desafío interesante y eso no lo tocamos ayer, ¿ya? Uno puede colocar aquí las regiones, lo cual me parece excelente. Yo tomo las regiones, que son etiquetas, de la 1 a la 15, voy a mi hojita y lo pego, ¿cierto? Porque ahora son etiquetas. Y ahora hermoseamos nuestro gráfico seleccionando las etiquetas de los códigos con sus respectivos porcentajes. Voy a insertar, voy a gráfico, voy a barra y cambió bastante la presentación visual. Y aquí me aparece con un decimal, yo le hago doble clic a la columna vertical, voy a número, y en vez de pedirle un decimal ahí, le digo 0 decimal, y lo cierro para que me quede con un solo decimal. Y aquí tenemos, ¿cierto?, numeradas correlativamente, porque las regiones están numeradas correlativamente, desde la 1 hasta la 15. Y de la 1 a la 15 son estas que están acá. Entonces, yo respeto, ¿cierto?, la región con la etiqueta respectiva. Y esa es la que se visualiza en esta parte de la tabla de contingencia. Como esta es una variable de tipo nominal, el orden no importa. Si quieren dejarlas con algún orden específico, ustedes tendrían que ordenar las categorías de sus slides y de acuerdo a eso hacen la representación visual. Ustedes pueden cambiar este orden. Si tienen algún orden específico, ustedes pueden numerar sus slides de acuerdo a un código numérico o bien ustedes lo ordenan acá por orden ascendente o descendente. En el fondo va a depender de lo que uno quiera mostrar visualmente en el gráfico. Lo importante es que hay una correspondencia entre la etiqueta y el código y los porcentajes estén asociados a ese código y no vayan a asociarlo a un valor distinto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Y fíjense que por defecto el gráfico coloca aquí en diagonal para que no se superpongan los nombres que son largos. Y ahora yo puedo mejorar la serie acá, yo puedo colocar una serie, puedo ponerle nombre a esta serie, ¿ya? Puedo quitarle esta serie y aquí yo podría agregarle en datos, en diseño, puedo hermosear el gráfico. Están haciendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Depende. Si quieren ordenar en función de la presencia de dislipidemia, habría que ordenar el gráfico y hacerlo en forma ascendente tomando como criterio el sí. Pero lo que importa es ver la tendencia. El gráfico está en función de lo que aparece en la tabla. Disculpa, aquí... disculpa un poquito. Chile es un país largo, como todos probablemente conocen o han visto, y las regiones están ordenadas de norte a sur. Entonces, el ideal es que esto tenga un sentido lógico, ¿no es cierto? Para este caso particular, el sentido de las regiones es lógico, porque van, como digo, de norte a sur, salvo la última, que es una región
relativamente nueva que se creó hace muy poco tiempo, que tiene la región 15, pero que también está en el norte, debiera estar arriba en realidad. Si muestra la lista, Luis, ¿De regiones? De las regiones, ahí ves tú, esta, la 16, Arica y Parinacota, que era parte de la región 1 antiguamente. Entonces probablemente, Luis, aquí a lo mejor habría que hacer caso omiso del número y colocarlas de norte a sur. Lo mismo que ¿Sí? los ríos, está entre la Araucanía y los lagos, que son las regiones nuevas. Pero el gráfico, el orden de los gráficos debería ser algo que tenga sentido. Si tiene sentido ordenarlos de prevalencia de mayor a menor, se puede ordenar así. Pero es un trabajo artesanal porque lo tiene que hacer aquí a mano, ¿no? Y después hacerlo con los datos. En realidad, la representación visual va a depender de lo que ustedes quieran mostrar. ¿Ya? Ustedes son los dueños de presentar los datos y darles el orden que sea más adecuado de acuerdo a lo que ustedes quieren destacar al momento de hacer una presentación. Lo importante es que los porcentajes estén bien calculados. Vamos a repetir de nuevo, selecciono lo que quiero mostrar, insertar barras verticales, y aquí tenemos nuestro gráfico. Si quieren colocarle una leyenda, dijimos elementos de gráfico, título de eje, vamos al horizontal, y aquí le ponemos dislipidemia. Y tenemos nuestro gráfico. Si yo tomo esto, si ustedes quieren tomar este gráfico y quieren hacer otro, puedo tomar esto de acá, lo corto y lo voy a colocar aquí. Moví una categoría. Selecciono, insertar gráfico, barra, y ahí tengo toda la zona norte acá. Pero la esencia del cálculo es la misma. Yo solamente moví las categorías, las reordené, y después hago el gráfico de acuerdo a lo que quiera mostrar. Entonces aquí en el eje de las X están las regiones. Aquí está el porcentaje. La leyenda que indica los colores, el azul, ausencia de dislipidemia, y el naranjo me está indicando presencia de dislipidemia. Ahora sí. ¿Otra inquietud? Tienes razón, acá arriba, aquí es, perdón, ¿Luis? es regiones, regiones. Sí, ¿Luis? tenías razón. Dime. Sí, porque como hay bastante diferencia entre la proporción de positivo con la proporción de negativo, probablemente puede ser interesante solamente graficar con la proporción de positivo. Veamos cómo queda. Perfecto. Buen ejercicio. Lo vamos a hacer como otro gráfico para que se vayan acostumbrando. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Esto que está aquí, lo voy a cortar y lo voy a pegar encima. Y ahora selecciono, insertar, gráfico, Enter. Y aquí vemos... Luis, no sé si lo puedes poner en vez de horizontal, vertical. claro. Tipo de gráfico,
Le vamos a cambiar de esa manera. ¿Les parece así? Y aquí puede tener sentido ordenar las regiones de mayor a menor. Voy a seleccionar. Vamos a ir a ordenar. Orden personalizado. Y le voy a pedir ordenar por sí. Y le digo aceptar. ¿Qué les pareció eso? En Atacama, Tarapacá, los porcentajes de dislipidemia son altísimos. El porcentaje menor está en la región metropolitana. No vamos a hacer ningún comentario al respecto. A diferencia de ustedes ahí, compañeros, en Nicaragua, aquí se consume muy poco pescado. A pesar de tener una tremenda costa, ¿no? Cierto que sí. ¿Comentario? Sí, de todas maneras. Eso es lo que me ha hecho de menos. Las noches con un buen vinito blanco, comiendo langosta. Más claro, logramos, se dieron cuenta que podemos hacer muchas cosas si tenemos un dominio de lo que queremos presentar. ¿Quieres, Sócrates, que repitas cómo haces para que el gráfico quede horizontal? Perfecto. Ya. Vamos a eliminarlo. Repitamos el proceso. Selecciono, insertar. Aquí en las opciones de gráfico, tú puedes colocarlo vertical, pero aquí abajo también está el horizontal. Y haces un clic acá. Y ahí tienes tu gráfico horizontal. Bien. ¿Otra pregunta en relación con esto antes de pasar a otro tema? Excelente, muy bien. En el gráfico. Perfecto, Karen, ya. Para poder quitar el decimal en el horizontal, haces un clic sobre este porcentaje y se despliega un cuadrito. Si tú le haces doble clic, llegas acá a número y dentro de número aquí le puedes colocar 0 decimales y cierras el eje. Debería también poder hacerse con inicio. No, con inicio no. Tiene que ser doble clic acá. Bien, aclarado, Karin. ¿Algo más en relación con esto? Bien. Como esto fue una aclaración, un repaso de lo anterior, voy a detener la grabación y voy a partir con el tema nuevo, es cómo es trabajar las variables de tipo cuantitativa. ¿Ya? Así que voy a detener la grabación. Perfecto. Aquí estamos viendo que los porcentajes de dislipidemia, los mayores porcentajes de lipidemia, se encuentran en las regiones de Atacama, Tarapacá, Antofagasta, la Araucanía, y, ¿cierto?, de mayor a menor, observando que desde Atacama, que tiene el mayor porcentaje de dislipidemia, disminuye hasta la región metropolitana, donde se concentraría el porcentaje menor de personas con dislipidemia, bajo un 69%.
En la primera tabla, ¿te refieres a esta? La explicación es la misma, porque uno habla de la presencia de dislipidemia. ¿Y qué diríamos de la presencia de dislipidemia? De mayor a menor está concentrada desde Atacama prácticamente hasta la Araucanía y tiende a disminuir desde la región de Magallanes y Antártica hasta la metropolitana, donde se concentra el menor porcentaje. La interpretación siempre se hace en función del evento de salud que estás analizando, porque ese es la prioridad para nosotros, cómo se comporta la enfermedad. Esa misma interpretación es la que debiera estar en este gráfico, solamente que aquí estamos viendo los que tienen y los que no tienen dislipidemia. Pero el análisis y la interpretación siempre es sobre el evento de salud presente. ¿Ahora sí, Karen? Perfecto. Vamos a dejar de... no entendí, Karen, tu pregunta. En la tabla, en esta tabla, lo que dice la tabla es lo mismo que el gráfico. La interpretación de la tabla es igual que la interpretación del gráfico. Hola. O tú interpretas la tabla o interpretas el gráfico. Hola. La consulta es en la descripción de la tabla 1, en la cual teníamos a un lado el dato y al lado el porcentaje. Porque de repente a la hora de comentar las tablas, ¿cómo lo describimos? En dirección, en los datos verticales o horizontales. Exacto, en esta tabla. En esta tabla, la interpretación se hace en función de, porque la variable que condiciona el porcentaje es la región. ¿Ya? Por lo tanto, esta distribución porcentual de la dislipidemia está en función de las regiones. Por lo tanto, la interpretación es la misma. ¿Ya? Tanto el gráfico como la tabla se interpretan de la misma manera. Obviamente que cuando tú lo ordenas acá, si tú lo ordenas aquí, resulta más sencilla la manera de interpretar la tabla, porque estás viendo dónde están concentrados los mayores porcentajes de dislipidemia y desde qué región hacia abajo comienza la disminución. Ya desde el Libertador Bernardo O'Higgins comienza a disminuir y el menor porcentaje se concentra en la región metropolitana. Pero esta interpretación es válida acá y aquí. Es lo mismo, porque la variable que condiciona es la región. ¿Se entiende, Karen? Sí, está bien, gracias. Perfecto. Vamos a dejar de compartir. Voy a detener la grabación.